Víctima, sobreviviente, reexistencia. Hay un montón de formas que se está nombrando. Hay como una discusión en el movimiento feminista de cómo nombrar a las personas que han vivido situaciones de abuso, habitualmente mujeres y disidencia, aunque también hombres, y en distintos contextos también. Y nos parece un tema relevante porque nos ha tocado, por ejemplo, en terapia. A mí me ha tocado, a ti también. Como esta dicotomía de personas que dicen, pero soy valiente, soy resiliente, soy sobreviviente, soy víctima. Y tenemos algunas historias que contar de eso. Eh, una historia en Colombia hace muchos años atrás, que fuimos el 2015 o 14. 2015 me parece, aunque no estoy segura en realidad. Sí, pues, pero queríamos partir eso como metiéndolo en una cosa que nos interesa un montón desde las prácticas narrativas. Sí, y que tiene que ver directamente con el lenguaje, y nos interesa no por una cuestión de la relevancia de la RAE o del buen uso de la gramática, sino porque el lenguaje, las palabras que elegimos para describir nuestra experiencia, para nombrar lo que nos pasa, está cargada con nuestro mundo de significados. Y esas palabras que se utilizan como que tienen una impronta, ¿no? No son inocuas como nos nombramos. No es lo mismo que ser víctimas, o sobre todo solo víctimas, a ser sobrevivientes. En realidad, respecto de esto que están nombrando ahora, un tema es la dicotomía, como esto como de estos binarios, que es lo uno o lo otro, y que tiene que ver ahí con el significado de cada palabra, de cada forma de nombrarse. Y por otra parte está el que sea una forma única, como excluyente de otras posibles de nombrarnos. Y que eso es algo que también nos interesa muchísimo. Que se establezca una historia única de alguien. Y Carolina Letelier, Ítalo Latorre. Me demoré. Y te acordaste de mi nombre. Y sí, queremos hablar de esto, queremos discutir, queremos sus comentarios también. Y siempre en el propósito de esto, de todas estas discusiones, conversaciones que tenemos, es como formas de construir justicia y dignidad. Y siempre también en el entendido de que todas estas conversaciones son parte de una lucha, ¿no? Una lucha por esta justicia y dignidad, y la lucha siempre es imperfecta. Y queremos abrazar esa imperfección también, como dice la querida Vicki Reynolds. Sí. ¿Vamos a la cortina o...? Vamos a la cortina. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Víctima, sobreviviente, reexistencia, resiliencia, está lleno de formas de nombrarse, y quizás queríamos comenzar expresando que respetamos cada una de las formas en que las personas quieran nombrarse, nombrar su experiencia, nombrar su vida. No, esta conversación que viene ahora no tiene el propósito de establecer una forma correcta de
de nombrar la experiencia, ni de nombrar a las personas, ni sus historias. Y en ese sentido también nos convoca desde que la terapia narrativa, que es lo que sabemos hacer, cuando alguien viene a terapia a conversar con nosotros acerca de este tipo de experiencias, tenemos un cierto criterio para poder responder. Hay un cierto criterio que le da forma a nuestra curiosidad. Y vamos a estar hablando un poquito de eso hoy. Y también como de estas dicotomías y estos binarios y así, lo que posibilitan y lo que... Te voy a entrevistar de esos criterios. ¿Me vas a entrevistar? Sí. Ya. ¿Estás en Me sentí como en condiciones? una ¿Venías prueba. preparado o no? Sí, siempre. Ok. Entonces, cuando Vamos a tomar tú dices como que desde nuestro quehacer tenemos como algunos criterios, ¿cómo me explicarías a mí más o menos cuáles son esos criterios? Para ver si los compartimos. ¿No? En una de esas estamos en... Somos descriteriados. O sea, uno de los criterios principales para mí es no establecer o que no haya una historia que narre o que cuente la totalidad de la experiencia de alguien. O sea que cuando viene una persona contándome una historia de que vivió de cosas terribles, violencia, abusos, etc., yo no estoy tratando de como descubrir qué es la persona, como si es una víctima, si es una sobreviviente, si es una resistente, tampoco si es que tiene algo interno como la resiliencia o la valentía, o si es una luchadora, sino que más bien uno de los criterios sería como abarcar la complejidad. Como las personas somos muchas cosas al mismo tiempo. Ya. Y entonces yo voy a estar... Me validaste. Estuve de acuerdo. Coincidimos. En las prácticas narrativas hablamos mucho de las vidas son multihistoriadas y las historias pueden ser contradictorias entre sí. O sea que no estamos buscando una verdad o una sola historia que dé cuenta de la complejidad de lo que una persona está viviendo. Y en ese sentido, víctima, sobreviviente, resistencia o la resiliencia luchadora, valiente, etc., tienen el potencial de reducir la experiencia de las personas a una sola historia. Al mismo tiempo tienen abren algunas posibilidades. Por ejemplo, ya voy a dar más ejemplos, pero víctima es algo, la historia de la víctima es una historia necesaria, por ejemplo, para establecer por lo menos dos cosas. Una, la relación de poder. O sea, que alguien vivió un avasallamiento por otra parte que estaba en una posición de ventaja. Y por otro lado, eso también contribuye, entre muchas otras cosas que podríamos conversar y que probablemente no vamos a detallar cada una, en aspectos legales, por ejemplo. Exacto, eso te iba a decir, que aparte de establecer relación de poder, como quién está en qué posición, establecer responsabilidades. Quién ejecutó el abuso y quién lo recibió, ¿no? Entonces, como ahí sería un poco la dicotomía víctima-victimario. Pero es como... Mira, se me vino ahora a propósito de este caso, que no es este caso, perdón, de la experiencia brutal que ha vivido Gisèle Pelicot en Francia, que dice que la vergüenza cambie de bando, o sea, establecer quién está en cada bando, ¿no? Entonces, que claramente, en términos legales, por ejemplo, para definir a partir de eso qué se hace, ¿no?, con las personas que han ejecutado esas acciones brutales, las que sean, es muy relevante.
hoy día no nos vamos no vamos a volver, porque en realidad de esto también ya hemos hablado algo, ¿no? Pero porque estamos hablando en términos más amplios de estas categorizaciones o clasificaciones de las personas, que también lo tocamos a propósito de los diagnósticos, que son las formas en que nos metemos o se nos mete en cajoncitos o en archiveros, ¿no? De maneras que habitualmente son archiveros o cajoncitos excluyentes. Si estás en uno, no puedes estar en otro. Entonces, eso es uno de los aspectos que queríamos conversar hoy día, de esa imposibilidad de que estas historias se crucen, confluyan, se intersecten, se muevan, cambien, se compartan, se contradigan, todas estas historias que nos habitan. Y la diferencia de poder sirve para eso. O sea que, por ejemplo, esto es legal, pero nunca nos ha gustado reducir todo a lo legal, sobre todo con la idea o con la certeza de que lo legal es súper patriarcal. Entonces, si descansáramos solo en lo legal, estaríamos perdiendo muchos territorios de esperanza posibles. Entonces, pero sin embargo también es importante y también es necesario y reformar y luchar en contra de lo patriarcal de este sistema judicial a nivel mundial, porque es una de las instituciones que nos rigen y que moldea o le da forma a las vidas de las personas, pero y que se hace o no justicia, también un término complicado. Exacto. ¿Qué tipo de justicia? ¿Sí? Claro, pero hay alguna esperanza de que por ahí se pueda hacer alguna justicia. Claro, o sea, la primera justicia que se reconozca el abuso de poder, justamente. Como ni siquiera estoy pensando en el castigo todavía, sí. Sino que el reconocimiento de que hubo un abuso de poder y de que eso no es inocuo en la vida de la gente. El abuso de poder tiene una serie de consecuencias en las vidas de no solamente de las personas que, por decirlo de un modo un poco, no me gusta tanto, pero que vivieron directamente el abuso de poder en sus cuerpas, sino que en un entorno, en una comunidad, en generaciones. O sea, cuando alguien vive un abuso, ese abuso impacta a muchas otras personas. Irradia, y no solamente como a personas cercanas porque es mi hermana o porque es mi sobrina, sino que impacta también, el ejercicio abusivo del poder es una forma es como un anuncio. Es una forma de anunciar que tenemos el poder, los que abusan, ¿no? Quienes ejercen abuso. Entonces es una forma de decir, mira cómo controlamos, mira lo que podemos hacer, mira cómo ustedes no pueden responder o están indefensas desde el poder de nosotros. Como una amenaza. Nosotros. Claro, un anuncio de amenaza. ¿Cómo suena lo que estás diciendo? Tiene sentido, ¿no? Como, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, una mujer X que no conoce a la otra que vivió el abuso, pero que está escuchando que están viviendo abuso estas mujeres, y que después ve en otro país incluso que la justicia no hizo nada y esta mujer ha vivido un abuso y no se atreve a denunciar porque está viendo cómo la amenaza de los jueces o la amenaza de salir a la calle, es mejor estar en silencio o mejor buscar otras formas o otras respuestas, otras formas de resistir. Y así como el ejercicio abusivo, digamos, no es como unidireccional y en el cuerpo de una sola persona, sino que es un amedrentamiento social, colectivo, histórico, generacional. Como el efecto aleccionador que tiene, sí. Pero
¿Pero en qué estabas pensando el efecto aleccionador? No, que De estaba, Rita Segato, ¿no? sí, estaba pensando en eso, pero yo como que algo nos lleva hacia ese abuso contra las mujeres y disidencia, y no quiero que esta vez no nos concentremos solo ahí, Ujú. porque indiscutiblemente es un tema poderosísimo y muy importante, pero nuestra intención hoy día de abordar este tema de estas formas de nombrarnos quería ser un poco más amplia, por el efecto potencial, por lo menos, que tienen estas clasificaciones o categorizaciones como unidimensionales o únicas. Es como dice la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, el peligro de una sola historia. Invitados a ver la charla en TED Talk. Y está el libro también. También está el libro, sí. Cómo estas historias únicas, cuales sean, estamos pensando incluso en historias que pueden ser vistas socialmente, culturalmente, como una historia positiva, como por ejemplo, soy la responsable de mi familia, o soy la mujer exitosa o capaz entre mis hermanas, soy la ordenada, la organizada. Eso, ¿tú has tenido experiencia? La mejor estudiante, ¿te acuerdas? La mejor estudiante. Tuvimos una experiencia, sí, una historia. No sé si se me alcanzó a mí. No. ¿Te acuerdas? Ah, sí. De esta estudiante del diplomado. Sí. A eso me refería. Sí. Claro, yo creo que cada uno hemos tenido la oportunidad de conversar con varias personas en que estas historias únicas se constituyen en algún momento como problema. A pesar de que quizás por muchos años se han visto en esa historia como satisfechos, ¿no? Como con un cierto orgullo de esa historia, en algún momento, si no hemos valorado, hecho visible, como conectado, sobre todo valorado quizás otras historias posibles, cuando esa historia única no estamos respondiendo como se esperaría, viene como una sensación de fracaso personal, de confusión incluso, como de no reconocerse, porque no estás respondiendo o siendo esta persona, como por ejemplo esta súper estudiante, o esta persona organizada y ordenada. Cuando algo no funciona en eso, cuando en algún evento o circunstancia no estás respondiendo o accionando de esa forma, como que viene una crisis. Y todo un cuestionamiento, pero un cuestionamiento serio, ¿no? Que genera angustia, que genera como confusión, sensación de frustración, de incapacidad. Por eso es que queríamos traer este tema, por ese problema potencial, o ni siquiera potencial, que pueden contener estas historias cuando se transforman como en historias únicas, totalizantes. Yo también recuerdo personas que me han dicho cómo, no solo por la sensación de fracaso, sino también la experiencia de vivir las expectativas del resto, de que tiene que ser así siempre, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente de un joven, que en este caso él era como el que era más estructurado y bueno para organizar las cosas en su familia. Entonces, siempre se esperaba de él
que fuera quien organizaba, no sé, las fiestas familiares o los paseos, cuando había muchas veces que él estaba en otra o tenía mucha demanda de trabajo y no quería involucrarse en eso, pero era como un mandato ya, porque él era el organizado, como el que sabía. Entonces, también es como otro lado, ¿no?, de esto, que tienes que estar siempre en ese carril y disponible, y los otros esperan de ti desde ese lugar que tú te muevas. Claro. Hay varias historias. Yo me acuerdo de un hombre en un grupo de hombres liberándose del abuso con el alcohol. Era una residencia. Yo estaba... Perdón, yo estoy mal de la garganta. Eso es algo que no puedo evitar en este podcast. Voy a estar carraspeando, lo siento. Este hombre, yo estaba entrevistándolos acerca de como qué pasos habían dado como en contra del abuso del alcohol bueno, y otras preguntas más. Y qué habilidades y saberes habían en esos pasos, como incrustados en esos pasos o que habían posibilitado esos pasos. Y un hombre me dijo, bueno, yo siempre he sido organizado, muy organizado con mis cosas. Y eso me está ayudando mucho a organizar mi mente, a organizar mis visitas, que viene mi hija a verme, a planear el futuro. Yo lo anoto en un pizarrón y estábamos todos, incluso unas personas resonaron y dijeron, a propósito de esto de ser organizado, y resonaron con otras cuestiones de sus propias vidas y así. Pasó un ratito y yo veía que este hombre se quedó pensando, así como cuestionando, como... Entonces yo le pregunté, ¿pasa algo? ¿Te puedo preguntar como en qué estás pensando? Es que si yo fuera organizado y planeara mi vida, no estaría aquí, po. No estaría en este problema, como con el alcohol y todo. Entonces quizás no soy tan organizado. Entonces, eso es un ejemplo de cómo una historia de uno mismo puede limitar las posibilidades de conocerse. Y te quita como la agencia, que es como uno no es organizado, sino que uno tiene la habilidad de organizarse y la puede usar o no usar, ponerla en juego o no ponerla en juego. Pero no necesariamente uno es algo fijo para siempre. De eso hay muchas historias, como, bueno, esta estudiante, para que la gente que está escuchando el podcast no quede con la sensación de cuál habrá sido esa historia. ¿Quieres contar tú? Claro, en este caso se dio la posibilidad de tomarse un tiempo, ¿no?, y darse una posibilidad de seguir con este curso que se le estaba haciendo difícil, como ella nunca se lo habría imaginado, y probar, ¿no? Verse más tiempo en ese contexto, con esos compañeros, con esa lectura, y se pudo ver a sí misma también desde otro lugar, desde alguien también que tiene ciertas inseguridades o cuestionamientos, como que pudo explorar territorios desconocidos de sí misma, ¿no? Y desarrollar también habilidades para enfrentar una situación aparentemente nueva en su vida, ¿no? Creo, claro, porque ella tenía como la historia de ser buena estudiante y siempre en los cursos era la que entendía. Esto era un curso de una semana intensiva que hicimos y ella le explicaba incluso a los compañeros, entonces se sostenía en esa identidad. Claro. Y esa semana dijo que no había sentido que entendía realmente lo que estábamos tratando de explicar o compartir o enseñar, y que ella nos dijo así, de verdad, yo siempre he sido la mejor alumna y no estoy siendo la mejor alumna, siento que no entiendo, entonces creo que algo me pasa
y les voy a pedir renunciar al curso Sí. porque para ver qué me está pasando. Como que le estaba pasando algo adentro que la estaba... Sí. Bueno, y ahí viene la parte que comentaste tú. No, Claro, como... pero era como que esta capacidad de ser la mejor alumna era como un poder interno que estaba instalado en ella de una vez y para siempre, ¿no? Como siempre y en todo lugar. Y no entendido como una cuestión también relacional que tiene que ver con contextos particulares, habilidades particulares, intereses, propósitos, relaciones específicas, etcétera, ¿no? Bueno, ella se quedó en el curso. Sí, y se terminó quedó. siendo la mejor alumna. No. Claro, de hecho, nunca tuvimos esa clasificación, No, ni la nunca. tendremos. No. Es una broma. Sí, pero el punto es ese, ¿no? Cómo poder pensar que estas historias, bueno, yo siempre me las he imaginado como estar en una estación de trenes, estas muy grandes, que hay muchas vías, ¿no? Donde llegan los trenes. Entonces que uno puede pasar de un carril, ¿no? de una línea de tren a otro. Entonces estoy siendo súper responsable o buena alumna, pero también paso al carril de al lado y hoy día flojeé, descansé todo el día porque ya no quería más. Y al mismo tiempo, no sé, soy divertida en los encuentros sociales y al mismo tiempo, o sea, muchas cosas que pueden estar ocurriendo más o menos en simultáneo o en consecutivo, pero que tenemos opciones también, o debiéramos sentir que tenemos opciones de movimiento y de elección. Y que una cosa no niega a la otra. Yo puedo ser muy organizada y un caos. De hecho, puedo serlo. Comprobado. Entonces, eso es lo que nos interesa, como poder hacer visible la posibilidad de esta coexistencia de historias, de multi-historias, en las que podemos habitar y movernos en nuestra vida. Porque es ahí donde vamos a encontrar más posibilidades de acción y de estar siendo, Sí, ¿no? pues, quería enfatizar el hecho de que lo que estamos hablando es como algo que no se habla tanto, que es como... se habla mucho de la historia única en relación a la historia negativa, como Claro. la culpa y eso. Hoy no estamos hablando de eso, no estamos hablando ni de la culpa, ni de la vergüenza, ni nada de esas cosas, sino que estamos hablando de la historia única cuando es, entre comillas, positiva. Incluso cuando se supone que es positiva. Exacto. Claro. Y eso cómo encierra y cómo limita posibilidades de disentir y de cambiar y de explorar nuevos lugares en la vida, en quién estoy siendo, en quién quiero ser. En elegir, como... Te interrumpí. No, me quedé que pensando. aquí me acuerdo que este joven me dijo, o sea, como en algún minuto, o sea, quiero mandar a la mierda. No quiero ser más el organizado, ¿no? No, porque finalmente estaba siendo más un peso que una como habilidad o capacidad especial, ¿no? Por esto que todos esperaban siempre eso de él. Y quería, ¿sabes?, asociar esto, no sé si me estaré yendo a otro lado, pero quería asociar Esto no estaba en el guión. esto de la importancia de no restringir nuestra comprensión de las personas desde historias únicas, sino que siempre buscar y explorar las otras historias en que habitamos. A propósito del trabajo que hacemos,
de que en la terapia narrativa no nos interesa cambiar la historia mala o negativa o dolorosa o de dificultad por la historia bonita, buena, de recursos o de fortalezas, como dicen muchas personas, justamente por lo que acabamos de decir, porque no son excluyentes. Tenemos una historia de dolor y no queremos borrar la historia de dolor. Queremos hacer visible otras historias en donde podemos vernos respondiendo a ese dolor, moviendo nuestra vida a otros lugares que no sean solo ese dolor. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, trabajamos para enriquecer historias preferidas, historias donde nos estamos sintiendo con este poder, con esta sensación de agencia sobre nuestras propias vidas, que podemos impactar de alguna forma en el mundo, en alguna medida. El mundo no es indiferente a nuestra presencia. Incluso nos interesa honrar la historia de dolor. Exacto. O sea, no estamos bypaseando la historia del dolor, esto no es psicología positiva, No. Esto no es como olvidarse de la historia del dolor como si no existiera, o la historia del problema como si no existiera, es entender que es una sola historia, y si es única, tiene mucho espacio, porque es la única que está explicando nuestra experiencia, cuando es la historia del dolor, por ejemplo, o cuando es una historia positiva también. Y eso nos quita la posibilidad de pararnos en otros territorios de vida, en otras historias que nos permitan movernos a otros lugares. Es como bueno, siempre me acuerdo, y lo he hecho, y yo sé que tú también, subir un cerro y mirar la ciudad desde arriba, que se ve como en panorámico, y se ve multihistoriada. Muchos caminos, en muchas direcciones. Muchas posibilidades. Cuando uno está encerrado en la oficina, frente al computador, o metido en un problema en la cabeza, es como que la vida y el mundo se reduce a esa experiencia. Y no es que esa experiencia no sea real y dolorosa, y no es que esa experiencia haya que evadirla, pero no es la única. Y si nos paramos en otros territorios a responder a esa historia, al mismo tiempo nos vamos a conectar con otras posibilidades de vivir. Yo quería contar la historia de Colombia. ¿Ya? Porque ya que la nombramos, después vamos a decir, oye, nombramos la historia de Colombia y no la contamos. Contemos. Bueno, estuvimos en Colombia y estuvimos trabajando con unas personas que habían resistido desplazamientos. ¿Eso? Claro, como a todo lo que sabemos que ocurre con el narco, con los paramilitares, con la lucha del Estado, con todas las muertes, las desapariciones, la violencia. La violencia, enormes. Claro, entonces, ya ese es el contexto. Personas respondiendo. Sobre una... Sobre una comunidad rural en las afueras de Medellín. Una comunidad particularmente de profesores, de maestros de escuela, de la escuela de ese pueblo. Sí. Sí, pues. Y cuando, nos tocó como ir a hacer un taller clase, como una mezcla entre compartir las ideas de la terapia narrativa que le podían servir a estas personas para trabajar, y al mismo tiempo compartirlas tratando de hacer eso que estábamos enseñando con este grupo. Y bueno, quizás voy a traer la historia de la UAI, de la gente de la UAI. Okay. Que es más precisa en esto en particular. Que me cambié de lugar ya. No, es que también ocurrió, pero me acuerdo que acá nos dijeron, así muy concretamente, que fue en el mismo viaje, en todo caso, o sea, fue 2 días antes. Y nos dijeron, nosotros estábamos hablando que las personas siempre responden y que siempre las personas resistimos al dolor y así.
Y entonces estas personas dijeron, es que estamos cansados de ser resistentes, de ser la resistencia, queremos vivir en paz. Como que no nos sirve saber que resistimos, si además sabemos que resistimos. Estamos aquí, hemos sobrevivido, resistimos, etcétera. Y tampoco queremos ser víctimas, nos dijeron. Pero, sin embargo, tenemos que ser víctimas para el Estado porque el Estado nos está compensando siempre y cuando seamos víctimas. Claro. Entonces, pero tampoco es un lugar que nos interesa estar como único. Quedarnos ahí. Claro. Y entonces, bueno, yo me acuerdo que ahí compartimos en el taller mismo una reautoría, le llamamos en terapia narrativa. Y entonces les dijimos, mira, nosotros no queremos, nuestra intención o en la terapia narrativa no es como definirse como víctima, aunque a veces es importante, porque muchas personas, de hecho, no se ven como víctimas frente a abusos de poder terribles y se sienten culpables, por ejemplo. Y entonces ya víctima sería un paso a decir si viví algo que fue injusto y avasallador conmigo o con nosotros en una comunidad. Ahora, si nos quedamos solo en víctima, entonces como que recibimos algo, nada más, y como pasivamente, y nos llegó algo, y entonces estamos dañadas. Y entonces viene la otra historia, que es la historia de la resistencia o el resistir, que igual está más vinculado a al sobreviviente y así. Pero no es una historia única, porque también son víctimas, pero también son sobrevivientes. Y entonces decían, la historia de sobrevivencia también es importante porque mucha gente no tiene tan consciente de que respondió, de que está respondiendo, de que esas respuestas son testimonio de lo que valoran, de su historia, de sus sueños, de sus esperanzas, etc. Pero esa es la puerta de entrada, no nos quedamos ahí. Entonces les preguntamos, ¿te acuerdas? No teníamos mucho tiempo, entonces decidimos, habían un montón, esto era en un centro comunitario. En un centro comunitario donde hacían talleres con infancia, Sí. ¿te acuerdas? Había unas niñas. Sí, pues estaba lleno de dibujos de niñeces como dibujando el Colombia que quieren, Sí. ¿te acuerdas? Y entonces, en lugar de hacerles más preguntas, miramos eso y dijimos, preguntémosles por estos dibujos, porque algo hay ahí que no tiene ni que ver ni con ser víctima, ni con ser sobrevivientes o resistentes o lo que sea. Y entonces les dijimos, ¿quién hace esos dibujos? Y nos empezaron a hablar de su trabajo con las infancias. Y después nos empezaron a hablar de la importancia de ese trabajo con las infancias, para de alguna forma sostener como esto que todo este abuso había querido borrar, quemar, avasallar, hacer desaparecer. Estas personas estaban trabajando con estas infancias para traer de vuelta, como hacer este nexo entre la historia que fue como agrietada con las infancias que estaban... Que van a seguir en ese mundo ahí. Exacto, ¿no? y en ese lugar. Y ahí estaban las abuelas, y estaban las mamás, y los papás, y los profesores, ahí fueron parte. Sí. Y entonces les preguntamos más específicamente, ¿te acuerdas? De una niña. Una niña. Elijan un dibujo que nos cuente. Tenía unos rulitos. Sí. Y entonces, porque les decíamos, uno no resiste porque resiste nomás. Uno resiste porque hay algo que uno se niega a soltar. A soltar. A que sea avasallado, a abandonar, a que sea desaparecido. A renunciar. Y entonces nos contaron la historia de esta niña. Y cómo es esta niña, le preguntábamos nosotros. Y con rulos y con una risa. ¿Y qué le hace esa risa a la resistencia de ustedes o a la vida de ustedes? Nos da esperanza. Nos muestra que esto no se ha perdido. Nos muestra que no lograron el poder soberano que querían sobre nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante como la multihistoriedad y eso que está implícito, que es lo que realmente estamos cuidando, que nos mueve, que es como lo que está en el fueguito del corazón, que hace que sea imposible parar. Claro.
que es como lo que queremos mantener visible, el sentido, Mm, siempre, ¿no? El sentido de lo que hacemos. mm, Esas son las historias que queremos que se puedan enriquecer, contar, circular y compartir. mm. Sí. Te emocionaste. Sí, porque me acordé de eso, de la esperanza, como de sostener la esperanza. Esa niña de rulitos debe haber tenido como 5 años, yo 5 creo. años, o sea, tiene 15. Sí, era muy chiquitita. Y no la conocimos, pues. Sería No. súper lindo conocerla. Si está viendo el podcast y tienes rulos, comenta. Sí, queríamos invitarles en los comentarios a decir como si es que haya historias únicas con las que viven Sí. ustedes, como ser el mejor hijo, ser el mejor estudiante, ser la bonita o ser como estas historias La buena buenas, la buena mamá. Comenten. Sí, ¿y qué efectos han tenido? ¿Cómo se han relacionado con esas historias? ¿O cómo podrían pensar? Porque nuestra idea en realidad en estas conversaciones es un intento imperfecto de traer alguna visión que cuestione ciertas cosas que se dan por sentadas y que hemos incorporado como formas de mirarnos y de entendernos, sin hacernos preguntas ya sobre ellas. Entonces, si nos preguntamos algunas cosas, ¿habría alguna diferencia en cómo nos miramos, en cómo nos entendemos, en cómo nos imaginamos que podemos continuar con nuestra vida? Ese es nuestro humilde propósito. Y pensando en las historias positivas, esas que nos tienen a veces como presionados a comprobarnos a nosotros y nosotras mismas y al resto de que somos eso que se supone que somos. Como, para siempre y totalmente. Y que son súper limitantes y súper injustas con uno, porque... y en eso, por ejemplo, hay cuestiones que ocurren más allá. O sea, es como la historia de la juventud en las mujeres, por ejemplo. Que es como... Paremos aquí. Ya, paremos. Porque yo diría que ese es otro capítulo. Los mandatos hegemónicos que pueden ser de belleza, de edad, claro. Y como eso promueve la venta de cremas, cirugías, es un negocio. De cosas. Sí, pero espérate, no paremos aquí todavía. Porque ¿Tú nos vas a traer una lectura? No tengo mucha lectura hoy día. Pero una propaganda entonces. Bueno, compren el libro de Dignidad por Publicidad. Partes, por favor, para que la editorial siga creyendo en mí. Pero no solo por eso, sino que porque es un libro que parece que está bonito. Me han dicho. Sí, tiene textos inspiradores. Tiene textos inspiradores. ¿Tú has leído algo? ¿Alguno? ¿Qué te pareció? Todavía no todo. Todavía no todo. No. Bueno, y les invitamos, como dijo Ítalo, a hacer comentarios, a contarnos cómo les llega esto, qué efecto tiene y si tienen también otras propuestas de temas, ojalá que se suscriban al canal también y le pongan me gusta. Y también les queríamos recordar que visiten la página de Pranas, pueden ver los cursos que estamos ofreciendo, que están activados. Uno de duelo patológico. Sí, es el que viene próximamente. A fines de septiembre, ¿no? Inicios de octubre. Inicios de octubre. De 2024, por si están viendo. Sí. Si no, métanse a pranaschile.org y algo va a haber. Exacto. Como siempre. Y eso, pues seguimos en contacto. Sí, seguimos en contacto y algo más iba a decir yo, pero se me fue. Que propóngannos temas. Íbamos a hablar de la resiliencia un poquito hoy día. Así que si es que les tinca ese tema, les late ese tema o les parece ese tema,
sea donde sea que nos estén viendo, país. La resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Desde los años 70 o 90 y más desde el 2000 en adelante, o 99 en adelante más precisamente, con un libro particular que apareció el año 99, la gente empezó a ser resiliente. Antes no éramos resilientes. Claro. Pero bueno, si les interesa, podemos conversar de eso. O si no, pónganos en los comentarios. Queremos saber para dónde llevar este podcast y estas conversaciones. De la persona nunca es el problema. Eso. Gracias, Carolina El Letelier. podcast de Pranas. Gracias, Rigo querido. Nos vemos en la próxima. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.